Hola, hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estés escuchando o nos estés viendo. Este es un episodio más del podcast de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. Mi nombre es Estefanía, les saludo desde Quito, Ecuador. Soy la fundadora de esta maravillosa comunidad a la que espero se unan. El día de hoy vamos a hablar otra vez de un tema muy interesante, como todos los episodios del podcast. Eh, Nos acompaña desde Argentina la terapeuta holística Laura Kaplan. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás, Estefanía? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien aquí, todo tranquilo. Gracias. Qué bueno, más bien muchas gracias también por darte el tiempo y por poder aportarnos con un tema que me parece súper interesante. Les cuento un poquito sobre Laura. Ella es terapeuta holística, está especializada en biodescodificación y psicogenealogía, una palabra que se me hacía un poco difícil pronunciar, y también conoce sobre terapia floral y también fitoterapia. Como les decía, el día de hoy es un tema interesante y vamos a hablar del proyecto Sentido. Tal vez nunca han escuchado sobre esto, tal vez alguna vez leyeron o escucharon sobre el tema del proyecto Sentido, pero hoy lo vamos a enfocar justamente al tema de la fertilidad, justo porque, bueno, Laura también es facilitadora en fertilidad consciente, entonces nos viene como anillo al dedo tratar este tema y enfocarle un poquito a ese tema de la fertilidad que tanto nos interesa en esta comunidad. Cuéntanos, por favor, Laura, un poquito qué es el proyecto Sentido para la gente que nunca ha escuchado este concepto y para los que teníamos de alguna forma un poco de información al respecto para que nos pueda quedar un poco claro de qué se trata. Buenísimo, Estefanía. Bueno, el proyecto sentido es un concepto que se usa en la biodecodificación, un concepto creado por Marc Frechet, y abarca desde 9 meses antes aproximadamente de la concepción hasta los 3 años de vida. Ese es el periodo que abarca el proyecto sentido, y son las emociones, los pensamientos, el contexto, todo lo que ocurrió en nuestro clan familiar en ese periodo es parte de nuestro proyecto sentido, ¿sí? Todo cachorro en la naturaleza viene con un proyecto y un sentido, ¿sí? No nace un cachorro o un bebé sin un proyecto sentido. Todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos un proyecto sentido, si no, no venimos, digamos, ¿no? Es como que tenemos en nuestra familia un rol que cumplir. Y ese sería, digamos, lo principal del proyecto sentido, es ese rol que venimos a cumplir en nuestro clan familiar, ¿no es cierto? Eh, Hay muchas más cosas que influyen, ¿sí? Pero principalmente es el proyecto y el sentido que nos otorga nuestro clan familiar previo a nuestro nacimiento, ¿sí? Y este puede ser consciente o inconsciente, implícito o explícito. ¿Qué quiere decir? Hay quizás familias que dicen, bueno, voy a tener un hijo para salvar mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y uno lo piensa y lo dice, o puede ser que la pareja esté mal y entonces inconscientemente viene un hijo o una hija a salvar esa pareja, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo. Por eso digo que puede ser consciente o inconsciente, explícito o implícito, pero más allá de que nos hayan dicho o no, todos tenemos un proyecto sentido, ¿sí? Y el contexto familiar, el contexto social y económico también influye mucho en ese proyecto sentido, ¿sí? O sea, cómo estaba nuestra familia, qué estaban viviendo en ese momento, qué pasaba, cómo estaban nuestros padres, cómo se sentían. Todo lo que vive la madre, sobre todo durante el embarazo, la persona gestante, las emociones que siente forman parte de nuestro proyecto sentido, son las primeras emociones que sentimos en la vida, ¿no? Entonces, estamos bañados en el líquido amniótico por esas emociones, pero no podemos ponerle, cuando estamos ahí en el vientre, no podemos ponerle un contexto, una experiencia. Entonces son sensaciones que tenemos a veces durante toda nuestra vida y no podemos explicar, ¿no? Entonces el proyecto sentido viene a poner luz sobre esas sensaciones que tenemos y que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Cuando a veces son desde toda la vida y son cosas que sintió nuestra madre cuando estábamos en su vientre, ¿sí? Wow. Bien, eso así como generalidad, ¿no? Sí, creo que estaba bastante bien explicado y creo que queda bastante claro el concepto. Para entrar un poco en el tema, en este podcast hemos hablado ya de medicina herbal, de temas igual relacionados de la psicología, también hemos hablado de, bueno, temas de health coach, de nutrición, etcétera. Y justo nos pasa mucho, me parece, a las mujeres, a las parejas que estamos buscando la concepción, que nos enfocamos más en el tema médico, empezamos a ver los diagnósticos, si tenemos algún diagnóstico, qué tratamiento tenemos que hacer, si
tenemos Claro. que mejorar la nutrición, el movimiento, el ejercicio, dormir mejor, irnos de vacaciones, relajarnos, etcétera, etcétera. Vamos como haciendo una lista de cosas y empezamos a hacerlas, etcétera, en pro de nuestro deseo. Pero creo que nunca nos ponemos a pensar, o al menos en mi caso, tal vez este último año bueno, parte del año anterior, creo que un poco empecé a indagar sobre el tema del proyecto Sentido sin saber que estaba haciéndolo a través de, bueno, veía cosas de biodescodificación, etcétera. Y es ahí cuando me empecé a hacer preguntas. Entonces, creo que este tema es súper importante, incluso si no quisiera ser madre o si lo estás planeando para el futuro, o si incluso nunca quisiera ser madre, tal vez también la respuesta estaría en el proyecto Sentido. ¿Por qué el proyecto Sentido de alguna forma puede bloquear, y lo pongo entre comillas, ese deseo de ser padre? Porque hay personas, incluso en esta generación se está manifestando un movimiento que se llama NOMO, de personas, de mujeres que incluso se retiran sus partes, digamos, de su sistema reproductor para no ser madres definitivamente, y mujeres que definitivamente, aunque no se retiren su sistema reproductor, no quieren ser madres, hombres que igual tampoco quieren ser padres, o mujeres que quieren ser madres pero solamente a través de una inseminación artificial con un esperma de donante, cosas que, no sé, tal vez hace 30, 40 años nunca se hubieran dado. ¿Por qué de alguna forma este proyecto sentido o este sentido que nos han dado nuestros padres puede de alguna forma bloquear todo esto que pasa con la fertilidad y la infertilidad en esta generación? Bien, está bueno esto que decís de aclarar, ¿no? Que el proyecto Sentido no solo tiene que ver con la concepción o la fertilidad, sino que hay múltiples cosas que pasan a partir de nuestro proyecto Sentido, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en la fertilidad, ¿no? En este tema, pero sí, digamos, hay patologías, emociones, conflictos que vamos a trabajar con el proyecto Sentido, a veces, no sé, en temas económicos, de pareja, ¿no? Un millón de cosas, todos los aspectos de la vida también se pueden trabajar averiguando nuestro proyecto Sentido, ¿no? Respecto a la fertilidad en particular, puede, por ejemplo, hay como varias cosas, ¿no? Quizás si el embarazo se vivió muy difícil, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el vientre, hay algo que se asoció negativo a ese embarazo, por ejemplo, si alguien falleció durante la gestación nuestra, ¿no? Entonces se asocia el embarazo con el dolor de la pérdida, o en muchos casos, por ejemplo, la mujer se entera de que el hombre es infiel, ¿no? Esto he encontrado varios casos. Entonces, lo que queda, el inconsciente es como muy, ata cabos de manera muy simple, ¿no? Por más que no sea así en la vida, es como, bueno, embarazo, infidelidad. Entonces, el inconsciente dice, si quedo embarazada, mi marido va a ser infiel, ¿no? Por más que no tenga nada que ver y que mi situación sea otra, eso queda asociado en el inconsciente a nuestra experiencia del embarazo, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro cuerpo nos protege de sufrir lo mismo que sufrió nuestra madre, ¿sí? Hay un cambio de mirada importante desde la biodecodificación, y es que nuestro cuerpo nunca falla, ¿no? No hay algo que está roto, que está mal y que tenemos que luchar contra la infertilidad, ¿no? Sino que siempre nuestro cuerpo nos está tratando de ayudar, nuestro inconsciente nos está tratando de ayudar a resolver un conflicto o protegernos de eso que, por ejemplo, nos parece peligroso, ¿no? Sea porque vivimos una situación difícil, o porque eso, ¿no? Nuestra madre no la pasó bien durante el embarazo. Entonces, nuestro cuerpo protege de que volvamos a vivir lo mismo, ¿no? Guarda esa información como modo de sobrevivir, ¿sí? Toda la información de nuestros ancestros y de nuestro proyecto Sentido se guarda con el objetivo de la supervivencia, ¿no? Entonces, si hay algo asociado a la gestación, a la reproducción, a veces tenemos hermanos fallecidos previamente, hermanos no nacidos, y esa información está guardada en nuestro inconsciente, y nuestro cuerpo, como te decía, nos protege de eso, ¿no? Por eso se puede trabajar la fertilidad asociada al proyecto Sentido, ¿sí? Claro, había leído justamente que hay varias heridas de alguna forma que marcan ese antes de nuestra concepción, como tú decías, que empezaría 9 meses antes de que la concepción se diera en nuestros padres. Entonces había leído que había el tema del duelo no sanado, de la culpa, de la Claro. frustración por las expectativas no alcanzadas, las responsabilidades no tomadas. Tal vez, ¿cómo
digamos, de cada uno de estos o de estas heridas, cómo podría de alguna forma impactar en nuestro proyecto sentido, en el sentido que nos dieron nuestros padres. Claro, esto que vos me decís, ¿no? Es importante porque no solo se asocia al embarazo, sino al contexto familiar, ¿no? Y a veces no está directamente relacionado con el embarazo, sino que es, digamos, en el rol que nos imprime nuestra familia. Esto, a ver si lo explico, digamos, con un ejemplo claro para que se entienda lo que voy a decir. Claro. Por ejemplo, si hay un proyecto sentido, hay algunos que son como más estereotipo y después hay tantos proyectos sentidos como personas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un proyecto sentido que se llama Ser Hijo Pilar. Bueno, ahí apareció mi gatito. Cosas que ocurren en el Zoom. Se llama Hijo Pilar y es el hijo que viene a sostener a la familia, Ajá. ¿no? A veces hay mujeres que son madres de sus padres, son madres de sus hermanos, ¿no? Y se hacen cargo de toda la familia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el proyecto sentido no bloquea la fertilidad por algo relacionado directamente con el embarazo, sino que ese lugar de hijo o de hija ya está ocupado en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente dice, vos viniste a cuidar a tus padres, por ejemplo, y a tus hermanos, entonces no hay lugar para cuidar a alguien más, ¿no? Entonces, depende, por ejemplo, si a veces los hijos menores, que vinieron después de mucho tiempo, con padres más grandes, se llama hijo bastón también de la vejez, el hijo que viene a cuidar a los padres cuando son grandes. Como nuestro inconsciente dice, vos viniste a cuidar a tus padres, a veces esas personas no logran formar una familia, a veces ni siquiera consiguen pareja, ¿no? Porque este mandato en el inconsciente está muy fuerte. Y como lo que nos dio la vida es ese proyecto sentido, entonces nuestro inconsciente siente que si no lo cumplimos nos vamos a morir, o se van a morir nuestros padres, ¿no? Es como muy fuerte eso, es como, bueno, esto te dio la vida, entonces a veces, por ejemplo, sentimos que nos morimos, ¿no? Cuando no lo estamos haciendo. En el caso de los hijos que cuidan a los padres, a veces no quieren hacerlo, dicen, bueno, yo me voy a viajar por el mundo, y resulta que pasa algo que los vuelve a traer, ¿no? A la casa de sus padres. Es muy, muy fuerte el proyecto sentido y hasta que no tomamos conciencia y podemos renunciar a él, básicamente nos marca muchas cosas en la vida, ¿sí? Wow. Entonces, estas heridas, digamos que a veces no tienen que ver con decisiones, ¿no? Sino simplemente con contextos, no hay nadie acá a quien culpar, por supuesto, ¿no? Siempre hablamos de esto, no es la culpa de mis padres que me dijeron, no, simplemente ponerle luz a esta información y poder sanarla y poder renunciar al proyecto sentido para poder tomar otras decisiones ya sin pensar que nos vamos a morir, ¿no? Por esto. Claro, y sobre todo verlo sin juicio, ¿no? Porque las personas Claro. que van a ver este podcast seguramente van a empezar a hacerse muchas preguntas y tal vez si es que tienen la oportunidad incluso les van a hacer preguntas a sus padres, a sus madres, etcétera. Entonces, Claro, verlo sin juicio creo que es más bonito porque te deja tomar conciencia desde otro punto de vista tal vez, desde otra perspectiva. Pasa totalmente. con muchos de nosotros que de alguna forma, y digo muchos porque creo que la gran mayoría de nosotros hemos llegado como de sorpresa. ¿Qué pasa con esos niños que de alguna forma llegaron sin querer? No sé, por Claro, una noche de ahí copa. depende más que de la situación, de la emoción de la madre en ese momento, de cómo fue recibida esa noticia. A veces, por ejemplo, dentro del proyecto sentido está si nos esperaban desde el mismo género, si somos mujeres y nos esperaban varones, vamos a tener esa sensación de que nunca somos suficientes, ¿no? Que nunca podemos cumplir las expectativas de nuestros padres. Y si a veces nos dicen somos un accidente, ¿no? Fuiste un error, todas estas palabras quedan muy marcadas, entonces se trasladan a distintos aspectos de nuestra vida y hasta que no ponemos luz y podemos sanar eso que nos dijeron, que como decíamos recién, no es con mala intención, sino simplemente que pasó así, ¿no? Es como parte de nuestra vida y todos hacemos lo mejor que podemos con la conciencia del momento. Entonces eso es ponerle luz, pero sí, cuando la persona no fue esperada, a veces cuando pensaron en abortarnos, ¿no? Tenemos como esa sensación de rechazo, ¿no? Pero bueno, todo siempre es mejor, y esto también para las futuras madres, ¿no? Como ponerle palabras a esto, porque a veces pensamos que le vamos a hacer mal a nuestros hijos si les decimos, por ejemplo, que los queríamos abortar o que no era el momento para tenerlos, y cómo le voy a decir eso a mi hijo, ¿no? Pero ellos ya lo saben, entonces poder ponerle palabras
alivia mucho la emoción. Es como que le da un contexto, como decía antes, el niño o la niña vive toda la emoción, pero no puede ponerle un contexto de palabra, de situación, contar lo que pasó durante este periodo, durante el embarazo, ponerle palabras y experiencia a todas esas emociones, es muy sanador, tanto para los niños como para los padres, ¿no? O sea, siempre ponerle luz a la información va a hacer que soltemos eso que nos está como que estamos cargando y que no sabemos por qué, es como ponerle ese por qué ayuda muchísimo. Wow, súper interesante. Y justo ahorita que tocabas el tema de los abortos y de que las madres justamente a veces no dicen las cosas por no herirte, etcétera, etcétera, también se podrían ocultar, digamos, las pérdidas de hermanos que pudieron haber nacido antes que nosotros, Claro, que murieron en el parto o fueron abortados, etcétera, etcétera. ¿Cómo esto claro. podría, digamos, también afectarnos? Porque nos estaríamos viniendo a cumplir un rol de sustituto o algo así. Exacto, exacto. Sí, es muy importante esto que decís porque hay que darle lugar en el árbol a todos los niños que aunque no hayan nacido, aunque haya sido un embarazo de muy pocas semanas, está bueno poder darle ese lugar en el árbol, ¿no? Porque si no cargan, o sea, sobre todo la persona que viene luego, carga con esa energía. Está bueno que puedan siempre contar lo que pasó, cómo se sintió la madre en ese momento, porque si está esa emoción de la pérdida, por ejemplo, también puede ser una memoria que nos bloquee en la fertilidad, ¿no? Como, bueno, esto, el embarazo es peligroso, puede haber una pérdida, puede, ¿no? Y como esa energía y esa emoción queda guardada y la carga el hermano, ¿no? Y tú, como vos decías, puede ser un hermano que se llama hermano de sustitución, ¿no? Como estoy viviendo mi vida y la de mi hermano que no nació. Entonces, al ponerle luz a esa información, se libera. Sí, hay también rituales de psicomagia que se pueden hacer para darle lugar a esos hermanos. Y muchas veces las personas que tienen hermanos no nacidos antes sienten como una energía de duelo o de tristeza o de sensación de dualidad, porque están cargando también con la vida de su hermano o de su hermana, ¿no? Entonces al liberarlos como, bueno, no me hago más cargo de esto, ¿no? Claro, qué interesante. Lo interesante que creo que vamos a terminar concluyendo el podcast con esto sería de cómo podemos de alguna forma liberarnos un poco de este proyecto sentido, si es que se puede, tú nos contarás bien más Sí, adelante. Pero se me ocurre ahorita también un tema sobre la frustración, porque yo he visto, y creo que todos hemos visto en esta generación de mujeres en edad fértil, en edad reproductiva, que muchos no quieren ser mamás porque, digamos, están estudiando su maestría, su PhD, están siendo altos ejecutivos de varias empresas, están viajando por el mundo. También estarían cumpliendo algún rol, digamos, eh, respecto a una frustración de sus padres de no haber podido ser X cosa, de no haber podido estudiar tal cosa, de no haber podido viajar y de alguna forma por esa razón ni siquiera piensan en ser papás o mamás. claro, puede ser, sí, 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 exacto. A veces estudiamos carreras de lo que nuestros padres hubieran querido, ¿no? Y a veces está bueno ponerle luz a esto que vos decís, porque, digamos, ser madre o no, está bueno que sea una elección de la persona, pero con toda la información, ¿no? Que decir, bueno, este rechazo a la maternidad es una elección real, consciente, o es algo de mi inconsciente que me hace elegir. Lo mismo con el deseo, ¿no? Hay veces que uno dice, sí, quiero ser madre, y después analizando un poco más profundo, se da cuenta que es un mandato, ¿no? Puede pasar de los dos lados. Entonces, sí, muchas veces pasa que el proyecto sentido es cumplir lo que nuestros padres no pudieron hacer, ¿no? Es algo que se escucha mucho, yo voy a tener hijos para que hagan lo que yo no pude, para que tengan lo que yo no tuve. Esto pasa muchísimo. Entonces, ese niño o esa niña carga toda la vida con ese peso de lograr lo que sus padres no pudieron. ¿Sí? Entonces, a veces estudian carreras completas, ¿no? Tratando de resolver lo que nuestros padres no pudieron, ¿sí? Y a veces pasa al revés, es como nuestros padres, por ejemplo, muchas veces pasa que los padres tuvieron que dejar de estudiar porque vino ese embarazo, entonces yo no puedo terminar de estudiar, ¿no? Porque estaría traicionando, ¿no? A la familia, ¿no? Si mis padres no pudieron recibirse como porque yo llegué, entonces, bueno, yo tampoco puedo recibirme, ¿no? A veces hay muchos bloqueos en la vida que tienen que ver con el proyecto sentido. Y algo que no dije y que es muy importante es que el proyecto sentido no tiene que ver con nuestro propósito y nuestra misión de vida, sino que lo tapa muchas veces. Cuando es muy fuerte el proyecto sentido, no nos deja ver ese real propósito o misión de vida que tenemos,
Entonces a veces al renunciarlo y al trabajar con eso y liberarnos de ese rol que nos imprime nuestro clan familiar, se empiezan a ver como otros caminos, ¿no? Otras puertas, otros deseos que tenemos y que no los veíamos antes porque estábamos como enfocados en cumplir con ese proyecto sentido, ¿no? Wow, me quedé pensando porque creo que hay muchas cosas que van a resonar en las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, porque creo que es una constante ver a mucha gente que está trabajando en algo que no le gusta, que odia, haciendo una carrera igual que no le gusta y lo hace, digamos, por ese mandato que tú dices, y de Tal alguna cual. forma renuncias a esos talentos con los que viniste al mundo, y con esas ganas de hacer otra cosa, pero hay algo que te jala para un lado y hay algo que te jala para el otro, entonces como que es Exacto. una vida como en frustración constante por no poder hacer eso. Totalmente, sí, sí, es muy fuerte, como vos decís, te jala porque es como realmente te tiene atado el proyecto sentido, y eso, por más que querramos desde la conciencia, a veces volvemos a lo otro, no podemos terminar algo, y la sensación de, cuando trabajamos con proyecto sentido, muchas veces el conflicto es, estoy trabado en mi vida, no sé qué quiero, no sé qué hacer, entonces voy, digamos, si esta sensación es desde siempre, vamos a ir a ver al proyecto sentido qué pasó, ¿no? Cuál es nuestro proyecto sentido para poder ver si es que está tapando nuestro deseo, sea cual sea, ¿no? Este Claro. deseo. Perfecto. Tendría también, Laura, que ver un poco el tema de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, abuelos, o el proyecto sentido solamente estaría enfocado al tema de papá y mamá y más bien al tema de ancestros tendría que ver con otro, digamos, otro tema que podría tratar de biodescodificación. Mira, se trabaja separado, pero a veces nuestros abuelos, si estaban muy presentes, digamos, si hay otros miembros de la familia, tíos, tías, abuelos, en ese momento pueden formar parte de nuestro proyecto sentido, pero el árbol, digamos, como entidad se ve aparte del proyecto sentido, Ah, ¿no? Como que por un lado analizamos el proyecto sentido, por otro lado vamos a ver el árbol. No, el árbol no es parte del proyecto sentido, digamos, son dos cosas distintas. perfecto. Y las infancias de nuestros padres, digamos, sus heridas, de alguna forma también tendrían un poco que ver con el proyecto sentido. ¿O no? Y eso es el proyecto sentido de ellos, digamos, seguramente, ¿no? Pero cuando lo analizamos en la persona, vamos a ver ese periodo que decíamos al principio, 9 meses antes de la concepción hasta nuestros 3 años de vida. Otra cosa que es importante en el proyecto sentido es el nombre que nos ponen. Nuestro nombre también forma parte del proyecto sentido y a veces nos ponen un nombre por algún familiar, en este caso sí se relaciona con el árbol, a veces nos ponen el nombre de algún novio o novia de nuestros padres, según quien lo elige. Hay mucha información en la elección de nuestro nombre, ¿sí? Y en nuestra forma de nacer también, cosas que me voy acordando, ¿no? Para decir que es importante cómo nacimos, si nacimos por parto natural, por cesárea, con forceps, todas estas cosas también influyen porque es nuestro primer inicio, ¿no? Entonces, todos nuestros inicios van a estar marcados por nuestra forma de nacer, ¿sí? Sí, creo que alguna vez leía sobre eso y ahorita que lo mencionas me acordé. Justo yo nací por cesárea, mis hermanos igual, y por ejemplo el lado de mi esposo, él y sus dos hermanos nacieron por parto natural. Ajá. Y justo estaba comparando con una lectura que hice alguna vez. Claro, a las personas que nacimos por cesárea, de alguna forma, tú me corregirás si es así o no, nos cuesta un poco iniciar cosas, como que nos da mucho miedo el riesgo y como que de alguna forma nos tienen que empujar un poco o ayudar. Y siento en cambio que las personas que nacen a través de un parto natural o han nacido a través de un parto natural son un poco más arriesgadas, y como que no sé si se les hace más fácil empezar las cosas. Sí, sí, puede ser. De hecho, sí, se asocia un poco esto, ¿no? Como el bebé hace todo el trabajo de parto y cuando alguien viene a auxiliarlo, después eso, siento que en los momentos de inicio necesito a alguien que me ayude, que me acompañe, siento que no puedo sola, ¿no? Estas sensaciones vienen a veces en la cesárea o con forceps, entonces queda marcado que, bueno, yo no pude y me tuvieron que ayudar, ¿no? Entonces en nuestros inicios voy a tener un poco esta sensación. Si tuve un parto muy rápido, dentro de lo que es parto natural, un parto muy rápido, me voy a apurar a iniciar. Si tuve un parto muy lento, bueno, al revés, ¿no? Me va a costar arrancar, y bueno, estas cosas. Claro, qué interesante.
¿Nos puedes contar, Laura, un poco sobre tu experiencia como facilitadora en fertilidad consciente? Si tienes tal vez o dos casos que nos quieras compartir un poco para poder ir ilustrando esto del proyecto Sentido y cómo fuiste acompañando a estas personas o estas parejas como para ir descubriendo esto y luego poder liberarse de alguna forma. Bien, sí, hay varios casos que se repiten mucho en lo que es obstáculos en la fertilidad y proyecto sentido. Te diría que el 95% de los casos hay que trabajar proyecto sentido y en muchos de estos casos tiene que ver con esto de ser hijo pilar o hijo bastón, estar cuidando a otras personas. Se repite mucho esto, ¿no? Cuando soy sostén de mis padres y mis padres cuentan conmigo para todo, entonces no estoy haciendo espacio estoy mirando hacia mis padres y no doy lugar para mirar a mis hijos, ¿no? Para hacer lugar a cuidar a mis hijos. Esto pasa muchísimo. Y después hay un montón de otras cosas particulares. Se me viene ahora el caso de una chica que su madre quedó embarazada muy joven, de adolescente, y sufría mucha violencia en su casa, entonces tuvo que fajarse del vientre durante el embarazo. Cuando se enteraron la humillaban, era como digamos, le hicieron vivir un embarazo con mucha violencia y mucho sufrimiento. Entonces la creencia que estaba en esta chica que consultaba, ¿no? Era, el embarazo es humillante, el embarazo es una vergüenza, no conscientemente, ¿no? Ella no me lo dijo, pero al contarme su historia, cuando ella estaba en el vientre de su madre sufrió toda esa violencia, esa humillación, a causa de su embarazo, ¿no? Entonces, en el inconsciente familiar y en el inconsciente de esta mujer, de esta niña en ese momento, queda el embarazo equivale a esto, ¿no? Entonces, primero tomar conciencia es un montón, y después, bueno, lo trabajamos con distintas formas, como decía antes, con un ritual de psicomagia donde se renuncia a este proyecto sentido para que el inconsciente entienda que para nosotros es diferente, que no hace falta vivirlo de la misma forma, que esto ya no es peligroso para nosotros, ¿no? Entonces, este fue un caso sí, muy fuerte, y la mayoría, como te digo, tiene que ver en general con hijos pilar o hijos bastón de la vejez, ¿no? Que están sosteniendo a su familia. Muchas madres digamos, personas que son madres de sus hermanos, que tienen un montón de hermanos, y estuvieron toda la vida cuidando a sus hermanos, entonces, bueno, es como, el inconsciente dice, no, basta de cuidar, ¿no? Así que eso pasa muchísimo. Sí, sí. Claro, y en una familia, así como tú decías al principio, eh, como hay personas, hay proyectos sentidos, porque nos pasa, a mí me pasa, mi hermano menor tiene dos hijos y literalmente mi hermano creo que pestañea y su esposa se queda embarazada. Claro, Es claro, la misma familia con los mismos padres y dicen, pero ¿por qué yo no? Yo no. Entonces, sí, claro. los estados de los padres 9 meses antes, como decías tú, y hasta los 3 años, fueron distintos en cada uno de los hijos. Exacto, exacto. Sí, cada vivencia, incluso lo vemos en que siempre los hermanos suelen ser muy diferentes, ¿no? Entonces las vivencias de cada uno, el momento en el que llegan en la familia, cómo estaba esa pareja, digamos, siempre es diferente, ¿no? Entonces sí, cada hermano va a tener su proyecto sentido, cada persona, como te decía, hay algunos más clásicos, como venir a unir a los padres, el hijo bastón, el hijo pilar, o el hijo pareja de mamá, pareja de papá, a veces cuando dicen mi hijo es mi compañero de toda la vida, ahora nunca más voy a estar sola, eso también pasa mucho, ¿no? Como el hijo que es pareja de su madre. Entonces, como ya tiene pareja, le cuesta conseguir pareja, ¿no? Para su inconsciente, su pareja es uno de los padres. Entonces, le cuesta formar, o se busca a alguien con el mismo nombre, con la misma fecha, ¿no? Que de su madre, de su padre. Entonces, están como algunos proyectos sentidos que si lo googleamos, digamos, se encuentra fácil los distintos proyectos sentido, pero hay algunos muy específicos, ¿no? De quiero un hijo que venga a tal cosa, que sea, no sé, como yo, que estudie lo mismo, que venga en determinado momento, puede ser algo muy específico, ¿no? Para pensarlo, si no nos damos cuenta, tenemos que ver qué siento que si no hago en la vida, se muere mi familia o me muero yo, ¿no? Como qué es vital para mí en el rol familiar. ¿Qué rol vengo a cumplir? Yo en mi familia soy la que, ¿no? Siempre pregunto, ¿sos la que qué? ¿No? ¿Qué rol venís a cumplir en esa familia? ¿Y qué pasa si no lo haces? Entonces ahí vamos viendo cuál es ese proyecto sentido. ¿Sí? A veces
se puede averiguar con los padres, pero muchas veces no nos van a decir exactamente lo que pasó, ¿no? Sí. O nos van a mentir, o nos van a ocultar una parte de la historia, o nos van a contar que Claro, nos conviene. tal cual. Sí, está bueno a veces preguntarle a tíos, tías, abuelos, digamos, si tenemos otras personas, porque las madres a veces, sí, todo bien, todo perfecto, todo divino, yo estaba feliz, no pasó nada, ¿no? Y después nos enteramos que no era tan así. Sí. Interesante. ¿Qué pasaría con, por ejemplo, las mujeres o los hombres que están empezando con este podcast a despertar y decir, ok, me voy a hacer la pregunta de soy el qué o soy la qué, pero no tienen a su madre presente porque ha fallecido, a su padre, o no tienen familia cercana a la que preguntar, o tal vez tienen una relación no tan buena, digamos, con su padre o su Claro. madre? ¿Hay algunas otras preguntas o algunas otras pistas de alguna forma que podamos usar como para entender un poco esto del proyecto sentido? Sí, mira, la información muchas veces la tenemos y la sabemos, está en nuestro inconsciente. En las sesiones de biodecodificación muchas veces podemos ir al momento, por ejemplo, cuando estábamos en el vientre, con ejercicios de programación neurolingüística, a sentir lo que sentía nuestra madre en nuestro cuerpo. A veces se puede acceder a información con otras terapias como registros akáshicos, ¿no? Porque toda esa información está en nuestra alma, en nuestro inconsciente, entonces para acceder cuando no tenemos a quién preguntarle o no nos han contado nada, hay otras formas de verlo. Los registros akáshicos son una muy buena forma para poder preguntar, para quienes no saben lo que es como el registro de nuestra alma, ¿no? En el recorrido de nuestras vidas. Entonces, nuestra alma sabe toda esa información y podemos preguntarle, ¿no? A nuestros maestros, a nuestros guías, bueno, qué pasó en ese momento, o directamente, ¿no? ¿Qué de eso puede estar influyendo en nuestro conflicto? Así que sí, siempre hay formas de saber y es importante saber que la información que tenemos que saber siempre aparece de alguna forma u otra, ya sea del proyecto sentido, del árbol. Yo siempre digo, lo que tenemos que saber en ese momento aparece de alguna forma. Claro, y a veces aparece justo en momentos como estos, ¿no? Que tal vez el tema de la fertilidad está siendo un problema, entre comillas, y es ahí cuando recién empezamos, digamos, a indagar, el autoconocimiento, Claro, a preguntar, entonces es como una oportunidad también que yo pienso que el tema de la fertilidad y esta lucha, entre comillas, para lograr un embarazo, nos lleva a descubrir muchas cosas que tal vez en otras circunstancias no lo hubiéramos hecho. tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. totalmente. Ahora la gran pregunta es, ¿nos podemos liberar del proyecto sentido? Digamos que ya vamos a la terapia de biodescodificación, por ejemplo, contigo, hacemos el tema del proyecto sentido, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna forma de liberarnos, de renunciar? No sé si se puede renunciar al proyecto Sí, sentido sí, o cómo se funciona. expresa así, renunciar como si fuera un trabajo para nuestra familia, ¿no? Sí, lo bueno de todo esto es de poder ponerle luz, es que podemos renunciar, porque si no es como, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Que bueno, seguramente hay tantas formas como terapeutas. Yo trabajo en particular, como te decía, con un ritual de psicomagia en el cual se escribe una carta a nuestros padres y es como una carta de renuncia, ¿no? Renuncio a mi proyecto sentido de ser el hijo pilar de mi familia, que hoy me genera tal y tal conflicto, ¿no? Y después se hacen una serie de pasos en el cual vamos para nuestro inconsciente de forma simbólica, nuestro inconsciente no distingue entre simbólico y real, entonces vamos a buscar algunos objetos, atarnos y cortar esos hilos, ¿no? Leerles la carta a nuestros padres de forma simbólica, no a nuestros padres ahí presentes, pero sí de forma simbólica para renunciar a ese proyecto sentido, ¿no? Todo lo que es simbólico en los actos de psicomagia, para nuestro inconsciente se toma como real. Entonces hay algo que se suelta y que se alivia, se pone luz, como te decía antes, y realmente las cosas que aparecen después de renunciar al proyecto sentido es pura magia. A veces me sorprendo, yo no dejo de sorprenderme de las cosas que me cuentan, ¿no? Del alivio que sienten, de las cosas que van apareciendo a medida que uno renuncia al proyecto sentido, que va cortando con el árbol, que van sanando ciertas emociones, se van presentando muchas más posibilidades en la vida y que antes no podíamos ver, ¿no? Simplemente. Wow. Qué interesante esto del tema de la psicomagia y los rituales. Creo que lo podríamos tratar para otro tema del podcast y también el tema del árbol genealógico, ya que tú eres especialista en psicogenealogía. Así que te invitamos para en la segunda temporada seguro para tratar estos temas. Bueno, genial, genial, un placer.
Entonces, como parte final, estos rituales, como tú decías, que son simbólicos, no importaría que papá o mamá estén, digamos, en este plano, no importaría que... Claro. No, no importa, no importa. Sí, sí. A veces incluso personas que fueron adoptadas, que no conocieron a sus padres, no importa, eso se puede hacer igual. Sí, no, no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Creo que nos ha quedado clarísimo. Y bueno, quisiera, Laura, pedirte un mensaje final para la gente que nos esté escuchando. Tú como facilitadora en fertilidad consciente has acompañado a varias personas y parejas en este camino, en esta aventura de lograr la concepción. Y justamente el objetivo de este podcast es acercar a los especialistas, a los terapeutas y dar voz, digamos, a muchas cosas que están ocultas o no se tienen en cuenta para, digamos, este proceso previo a la concepción. Si tuvieras algún mensaje que darnos, nos gustaría escucharlo. Bueno, yo creo que, como vos decías, me gustó lo que dijiste, que es una aventura y que esta aventura no tiene una meta de llegada, ¿no? Que la concepción no es, bueno, ahora ya está, ¿no? Esto siempre lo charlo, lo digo, ¿no? Porque siempre es un camino, tanto la preconcepción como la maternidad, como la vida, ¿no? Es un camino que no tiene una meta de, bueno, acá llegué y ya estoy sanada, ya lo resolví, o tratar de sanar todo lo posible antes de ser padres o madres. No hay un punto en el cual ya estoy sanado, ¿no? Venimos a aprender un montón de cosas y amigarnos un poco, como sacar el concepto de lucha, como decíamos entre comillas, porque sí, en realidad, si luchamos contra nuestro cuerpo, si luchamos contra algo, estamos luchando contra nosotras mismas. Entonces, amigarse con esto que nos pasa y decir, bueno, ¿qué me está mostrando? ¿No? O sea, ¿qué me viene a mostrar esto? Saber que mi cuerpo siempre me está protegiendo y agradecerle a mi cuerpo, no pensar, ¿no? Que eso, que estoy fallada, que estoy rota, que por qué a mí, ¿no? Empezar a ver todo el aprendizaje que trae este camino y que va a ser súper valioso para cuando llegue la maternidad, ¿no? Como todo lo que uno aprende, no es como, bueno, esto lo dice Jorgelina, ¿no? También seguramente lo nombraron en el Ligra Mater, ¿no? Como todo este, si cambio mi alimentación, si trabajo mis emociones, mi cuerpo, es algo que no es que, entonces quedo embarazada y ya suelto todo eso porque ya lo logré. No, es como, bueno, incorporar cosas nuevas en nuestra vida, aprendizajes y formas de vivir para estar mejor, ¿no? Entonces, no verlo como una carrera que hay que llegar a la meta, sino poder incorporar estas nuevas cosas, lo que sea que elijamos para transitar esta preconcepción, tomarlo como una forma de vida, ¿no? Y como aprendizaje. Eso me gustaría compartir. Muchísimas gracias, Laura. Creo que quedó bastante claro. Bueno, agradecerte por el tiempo, por el espacio. Voy a colocar tus redes sociales en tribufertil.com, en el canal de YouTube con este video, para que puedan seguirla y también puedan tomar terapia contigo, porque me parece que muchas personas van a querer hacer esto de los actos de psicomagia y los rituales para poder, digamos, liberarse o renunciar a ese proyecto sentido que hablábamos. Y bueno, agradecerte, como te dije, por el tiempo. Esto fue un episodio más de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. Agradecerles también a todos ustedes y a todos Gracias. ustedes por escucharnos. Síganos en redes sociales, escuchen el podcast de Spotify. Estamos a punto de terminar nuestra primera temporada, así que estamos abiertos a su feedback, a sus comentarios. Cuéntenos qué temas quieren que hablemos en la segunda temporada. Y les mandamos un abrazo fuerte, un abrazo virtual, un abrazo también a ti, Laura, a la distancia desde Ecuador hacia Argentina. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por invitarme. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Chao, chao.